Acá ya tenemos la Nintendo como la habíamos dejado después del proceso de terminar la emulación de todas las instrucciones, y lo que buscábamos era cambiar en el módulo de la CPU la estructura de datos que nos va a abstraer la memoria RAM. En este caso estábamos utilizando un arreglo convencional de JavaScript que lo iniciamos de tamaño FFFF. Ya voy a comentar que este es el detalle en particular que nos dio el problema, y lo estamos rellenando con puros ceros. Al momento de nosotros cambiar esta implementación por un arreglo tipado de 8 bits, el objetivo de hacer esta conversión a un arreglo tipado es que nosotros ya le estamos diciendo que la naturaleza de los elementos que vamos a almacenar, esto por temas de performance y también como buenas prácticas, cuando nosotros tenemos referenciados los elementos que vamos a almacenar en dicha colección, pues si podemos encapsularlo en una estructura de datos que nos permita trabajar con este tipo de datos, pues mucho mejor, porque ya va a haber un performance allí inmerso en trabajar con esta estructura. Entonces la refactorización era simplemente crear no un arreglo, sino un arreglo sin signo de 8 bits enteros para almacenar cada uno de estos bytes que va a operar la memoria. Yo esperaba que el cambio al realizarlo fuera transparente, pero al momento de guardar y ejecutar los casos de prueba que ya teníamos construido, nos encontramos con que una prueba falló, específicamente una instrucción muy particular que es la que nos permitió también indagar en que algo estábamos haciendo mal. Acá lo vemos, fue la instrucción BRK, el break command. Entonces, a grandes rasgos, lo que hace esta instrucción es que cuando se ejecuta, realiza una interrupción de la ejecución normal del programa y empuja a la pila el registro PC y el registro de estado para luego retornarlos. Entonces, una vez hace eso, la instrucción lo que hace es retomar un vector o una dirección de memoria que está en un lugar particular. En este caso es el vector de interrupción, IRQ, y esa dirección de memoria luego el procesador dirige la ejecución allí. Entonces eso se conoce como una interrupción. Entonces detenemos el flujo normal del programa y vamos a ejecutar otras zonas de código especificadas. Esta instrucción break command en particular es ejecutada directamente por el programa, es decir, no hay un agente externo que la lanza, sino que si hay una instrucción, la CPU llega a una instrucción break, realiza esta interrupción. Es muy útil para hacer otros procesamientos y dar la sensación que estamos ejecutando tareas paralelas. Así es como trabajan muy a grandes rasgos los procesadores, para darnos la sensación de que está atendiendo entradas de algún dispositivo, está procesando también temas de procesamiento gráfico. Mediante interrupciones se logra esto a nivel de hardware y a nivel de procesador. Entonces esta instrucción BRK realiza una interrupción lanzada por el mismo programa. Entonces, si prestamos atención al caso de prueba, en las precondiciones nosotros tenemos el vector IRQ, que es el vector o la dirección de memoria a la que queremos que el procesador vaya y empiece su ejecución después de ejecutar la interrupción. Entonces este vector debe estar almacenado previamente en la memoria. Entonces acá vemos que en una dirección específica vamos a poner ese vector que nosotros queremos. ¿Y cuál dirección específica? Eso ya nos lo dice la Nintendo NES. ¿Cuál debe ser esa dirección específica de memoria donde va a estar almacenado el vector de interrupción? Entonces el vector de interrupción va a estar almacenado a partir de la dirección FFFE. Entonces la dirección FFFE, a partir de ahí va a estar almacenado los 2 bytes de ese vector de interrupción. Volvemos al caso de prueba. Luego, cuando se ejecuta, realizamos una comparación respecto a ese vector de interrupción. Entonces estamos validando que una vez ejecutada la instrucción, estamos validando el registro PC ya se encuentre allí en esa dirección para continuar su ejecución. ¿Y cuál es la dirección? El vector IRQ, que previamente ya debe estar en la memoria. Esa es la anatomía de la prueba. La prueba está bien planteada, es lo que nos sugiere la documentación, pero si nos fijamos, pues cuando ejecutamos esa refactorización por un arreglo tipado de 8 bits, vemos que la instrucción falló y nos dice que esperaba un valor y recibió otro. Si prestamos atención a estos valores, vemos que el 63... Bueno, vamos a convertir estos dos valores de acá. Este en particular, por aquí me voy a abrir un intérprete de Node y voy a convertir este número decimal a notación hexadecimal.
Si prestamos atención, mire que acá el valor que esperaba es normal, el que nosotros le especificamos que va a ser el vector de interrupción, el 2A3F. Si vamos al código, el vector de interrupción IRQ es el 2A3F, ¿cierto? Hasta ahí todo bien. Pero la prueba nos dice que recibió un valor 63. ¿Y qué es ese valor 63? El valor 63 es 3F. ¿Qué quiere decir esto? Que nos trajo solo la parte menos significativa de ese vector de interrupción. Es decir, el valor 2A no lo recuperó de la memoria, el byte más significativo. Entonces ayer nos tropezamos con este inconveniente y realizamos pruebas a ver si el problema era el momento de guardar un byte en este arreglo tipado, pero la conclusión es que no fue nada respecto al arreglo tipado, sino un problema o un error, más bien un bug que descubrí. Y es aquí donde puedo decir que el emulador de mi Nintendo NES tenía memoria RAM infinita. ¿Por qué infinita? Ya lo vamos a ver. Si bien nosotros realizamos el cambio del arreglo de la implementación de la estructura de datos contenedora para la memoria RAM, prestando atención a los detalles, nosotros estamos especificando el tamaño 0xFFFF. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos que la Nintendo NES direcciona espacios de memoria hasta FFFF. Eso lo voy a explicar acá un poco más gráfico para que se entienda. Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando? La Nintendo NES nos direcciona valores entre 00 y las 4F. Esto quiere decir que la Nintendo NES tiene como máximo o soporta de RAM un máximo de 64 kilobytes. Entonces, en todo este rango de memoria, en este espacio de valores, él es donde juega ya con memoria volátil y memoria física, que es donde va a estar el cartucho de la Nintendo que nosotros introduzcamos. Pero entonces, en la abstracción que nosotros elegimos, nosotros estamos reservando de tamaño FFFF. Entonces, por simple razones de indexación, nosotros estábamos descartando un byte, porque un byte, al nosotros especificarle de tamaño FFFF, él solo me va a poder direccionar hasta el valor FFFE, ¿cierto? Porque si le estamos especificando que el tamaño va a ser FFFF, pero recordemos que como los índices en las colecciones los manejamos desde cero, pues solo me va a direccionar hasta ese tamaño que le especificamos menos 1. Aquí es donde está el problema de la indexación y la referenciación que estábamos utilizando. Si convertimos este valor a decimal, en teoría son 64 kilobytes menos un byte. Es decir, que nuestra RAM, con esta implementación que teníamos, estábamos direccionando solo 63.999 kilobytes. Entonces se nos estaba perdiendo el último byte para colmo de males, ¿cierto? Entonces, esta instrucción por eso es clave, porque como esta instrucción trabaja con esos dos últimos valores de la RAM, nos permitió detectar afortunadamente ese detalle de implementación. Entonces, si nosotros estamos direccionando esta cantidad de bytes, pues la solución más obvia es que el tamaño de la RAM debe ser de 10.000 en notación hexadecimal, y este valor sí refleja lo que vienen siendo los 64 kilobytes de memoria. Entonces, al nosotros especificar este valor de aquí como el tamaño de la colección, ya podríamos capturar este otro de aquí, este último, que era el último que nos estaba faltando. ¿Y por qué estaba fallando la prueba? Porque la particularidad de manejar arreglos tipados en JavaScript, en este caso un signed int de 8 bits, es que el valor que nosotros le especifiquemos que va a tener la colección no va a incrementar más de allí. ¿Qué quiere decir esto? En la implementación previa con los arreglos convencionales, cuando nosotros ejecutamos esa instrucción BRK y vamos y ponemos el vector de interrupción en el caso de prueba, él viene y hace lo siguiente. En la instrucción, en la dirección de memoria FFFE, él viene y nos coloca el byte menos significativo aquí en 3F, y el byte más significativo debe estar en el siguiente. Esto se llama el endianness de la memoria. ¿Qué quiere decir? En este caso, la Nintendo usa el endianness little endian, donde el byte menos significativo, o LSB, se escribe primero y luego el byte más significativo. Al momento de recuperarla, digamos que da la impresión de que lo está leyendo al revés. Entonces primero recupera el byte menos significativo, que vendría siendo este, y luego el byte más significativo, que vendría siendo este, para luego transformarnos
el número que es el que necesitamos. Eso se llama el endian de la CPU y en este caso el little endian. El big endian es el que escribe los valores en memoria de manera tradicional. Es decir, si la Nintendo tuviera big endian, acá donde está el 3F iría el 2A y donde está el 2A iría el 3F, de manera natural como lo lee el ser humano. Dicho esto, el problema entonces es que no estaba fallando nada al momento de escribir en la memoria. En la dirección FFF estaba el 3F, que es el valor menos significativo. Como nosotros definimos el tamaño del arreglo FFFF, no estábamos teniendo en cuenta este último índice. Y aquí es donde está el problema. Cuando nosotros intentamos agregar este byte 2A, no va a poder y no nos va a incrementar el tamaño del arreglo, lo que sí hace la implementación del arreglo convencional de JavaScript. Y por eso es que en temas de performance, manejar con arreglos tipados es mucho más eficiente cuando conocemos la estructura y la naturaleza de los valores que vamos a almacenar allí. Entonces, previamente, cuando llegamos a escribir este último, JavaScript no nos hace notar el error, sino que simplemente lo añade y ya problema solucionado. Pero con el arreglo tipado no nos estaba dejando escribir este valor, lo cual es lo correcto, ¿cierto? Porque ya en este caso lo que buscamos es performance y estamos diciendo a la CPU que la naturaleza de los datos van a ser bytes, 8 bits. Entonces el problema se traduce en que la colección debe tener de tamaño 10.000 bytes en notación hexadecimal. Esto viene siendo los 64 kilobytes que permite direccionar la Nintendo NES, ¿cierto? 64 kilobytes. El problema me costó un poco encontrarlo porque como era un efecto predeterminado de los arreglos, que si bien es conocido, no me hizo caer en cuenta que el tamaño que nosotros le especificamos al momento de inicializar la memoria RAM era erróneo, por lo menos erróneo para la implementación de un arreglo tipado, no para un arreglo convencional, porque pues, el arreglo convencional puede extender su capacidad máxima. Entonces aquí donde yo digo que la Nintendo NES como la teníamos implementado tenía memoria RAM infinita. Dicho esto y explicando pues cómo direcciona y escribe los valores en memoria la Nintendo NES y cómo esta instrucción en particular break opera con ese vector de interrupción que afortunadamente opera con estos dos últimos bytes, pudimos descubrir que el último byte no estaba siendo escrito en la memoria. Entonces la solución es que al momento de inicializar la RAM debe ser de tamaño 10.000 y con esto debería estar pasando ya el caso las pruebas. Vamos a ver por qué no pasa acá. El caso de prueba ya no es el mismo anterior, el anterior ya pasó. Pudo recuperar el byte menos significativo y el menos significativo para completar todo lo que era el vector de interrupción de la instrucción break command. Pero acá el caso que nos está probando es una prueba que tenemos en el módulo de la CPU, donde estamos justamente probando el tamaño de la memoria RAM. Y este caso de prueba es uno donde estamos probando que el tamaño de la RAM sea el especificado, pero el caso de prueba, mire que acá estamos probando por el anterior FFFF, que es el que nos generó la inconsistencia. Entonces lo que debemos hacer es ir a ese caso de prueba. En el módulo de CPU acá tenemos la aserción. Entonces el cambio que hay que hacer es en esta instrucción, mire que acá yo ya lo refactoricé para que no se vuelva un número mágico. Entonces esta constante que maneja el tamaño de la memoria lo especificamos en un módulo que usamos para el mapa de memoria. Entonces mire que acá el tamaño de la memoria debe corresponder a ese valor, que es de 10.000, ¿cierto? El valor que debe ser para direccionar a 64 kilobytes. Y si vamos al módulo de CPU, también lo tenemos acá refactorizado para que haga referencia a ese valor y no quede como un valor mágico allí. Y listo, esa es la refactorización y con eso ya nuestra memoria direcciona a 64 kilobytes y no memoria RAM infinita. Y esa es una de las ventajas y un punto a favor de manejar tipado en los lenguajes de programación, porque si bien nosotros podemos conocer lo que estamos haciendo, muchas veces se nos escapan detalles que pueden ser muy difíciles de encontrar o determinar, y lo afortunado de usar Test Driven Development como metodología es que pues ya tenemos casos de prueba construidos, nos permite identificar dónde pueden estar los problemas, ¿cierto? De una manera mucho más sencilla. Ay, pero yo solo quería que me enseñaras a centrar un div.